La Tremenda Corte 3 retoma el espíritu clásico del programa, pero lo hace con una madurez inesperada, y el episodio o arco conocido como Minericidio funciona como un laboratorio narrativo donde el humor judicial se transforma en una reflexión punzante sobre el lenguaje, la autoridad y la costumbre de aceptar palabras sin preguntarse qué significan realmente. Porque desde la primera escena el espectador reconoce el escenario familiar del tribunal, el juez cansado pero firme, el fiscal seguro de sí mismo, el secretario automático y Tres Patines como epicentro del caos, pero algo se siente distinto. No hay solo un malentendido cómico, sino una tensión subyacente que crece a medida que el término minericidio se repite, se estira y se deforma, y esa repetición no es inocente, es el motor del episodio, ya que el guión construye su comicidad no a partir de golpes de efecto aislados, sino del desgaste progresivo de una palabra que nadie logra definir con claridad pero que todos aceptan como válida por pura inercia institucional. Y ahí aparece el primer gran acierto de la Tremenda Corte 3, convertir la rutina judicial en una metáfora del funcionamiento social, donde el tribunal no es solo un espacio físico sino una representación condensada de cómo operan las normas en la vida cotidiana. Y en ese sentido Minericidio no es simplemente un chiste largo sino una estructura narrativa que se sostiene escena tras escena, comenzando con la acusación confusa que el fiscal presenta con solemnidad exagerada. Una escena que recuerda al estilo clásico de la serie pero con un ritmo más pausado, permitiendo que el absurdo se asiente en lugar de explotar de inmediato, y esa decisión de tempo es clave, porque obliga al espectador a escuchar la palabra, a familiarizarse con ella, a sentir cómo se vuelve pesada y sospechosa, exactamente como les ocurre a los personajes dentro del relato, y Tres Patines, lejos de limitarse a su rol tradicional de embaucador, adopta aquí una posición ambigua. A veces parece jugar con el término y otras parece genuinamente sorprendido de que se le acuse de algo tan indefinido, lo que genera una tensión interesante entre su imagen histórica de pícaro y una vulnerabilidad nueva que la Tremenda Corte 3 explota con inteligencia, especialmente en las escenas donde intenta pedir una aclaración y se encuentra con un muro de formalismos vacíos, porque cada vez que pregunta qué es exactamente el minericidio recibe respuestas circulares, llenas de tecnicismos que no explican nada pero que suenan convincentes, y esa es una de las escenas más logradas del episodio, no por un remate específico sino por la acumulación de frases huecas que el fiscal y el secretario repiten como si estuvieran leyendo un manual que nadie escribió, y como espectador uno no puede evitar reír y al mismo tiempo reconocerse en esa situación, porque todos hemos vivido momentos donde una autoridad utiliza palabras grandilocuentes para ocultar que no entiende del todo lo que está diciendo. Y ahí es donde el episodio trasciende la comedia simple para convertirse en comentario social, reforzado por la actuación del juez, que en Minericidio no es solo el árbitro cansado sino un personaje que empieza a mostrar grietas, dudas pequeñas pero significativas, miradas largas al expediente, silencios que duran un segundo más de lo habitual, y esos detalles actorales enriquecen enormemente el conjunto, porque sugieren que incluso dentro del sistema hay conciencia de que algo no encaja, aunque nadie se atreva a detener la maquinaria. Y una de las escenas más representativas de esa tensión ocurre cuando el juez pide que se lea nuevamente la definición del delito y el secretario la repite con idéntica entonación mecánica, como si el acto de repetir fuera suficiente para otorgarle validez, un momento que provoca risa pero también incomodidad, porque evidencia cómo el lenguaje legal puede transformarse en un ritual vacío, y personalmente recuerdo haber visto este episodio por primera vez en una reposición nocturna, sin grandes expectativas, y sentir que algo distinto estaba ocurriendo, que no era el típico enredo de Tres Patines robando gallinas o confundiendo nombres, sino una sátira más ambiciosa, casi didáctica sin ser moralista. Y esa sensación se refuerza cuando el público dentro del episodio deja de reír de manera automática y comienza a reaccionar con silencios, un recurso metatextual muy efectivo que la Tremenda Corte 3 utiliza para mostrar que incluso el espectador ficticio empieza a cuestionarse lo que escucha, y ese espejo entre público real y público diegético es uno de los grandes logros del capítulo, porque nos invita a reflexionar sin romper el tono humorístico, manteniendo siempre la ligereza superficial mientras el contenido se vuelve cada vez más denso. Y a nivel de comparación con entregas anteriores de la Tremenda Corte, Minericidio destaca por su coherencia temática, ya que no depende de una cadena de malentendidos desconectados sino de una idea central que se explora desde múltiples ángulos, desde la acusación inicial hasta las preguntas aparentemente ingenuas de Tres Patines, pasando por las reacciones defensivas del fiscal y la incomodidad progresiva del juez, todo gira alrededor de la misma palabra, lo que le da al episodio una unidad poco común en la comedia episódica clásica, y ese enfoque recuerda más a una pieza teatral que a un sketch radial, mostrando la evolución del formato en esta tercera
etapa, donde el humor sigue siendo protagonista pero se apoya en una escritura más consciente de sus implicaciones. Y al cerrar esta primera parte del análisis, queda claro que Minericidio no funciona solo como entretenimiento sino como una invitación a desconfiar de las palabras cuando se presentan como verdades incuestionables, una invitación que la tremenda Corte 3 logra sin perder su identidad, utilizando el absurdo como lupa y no como simple escape, preparando el terreno para escenas posteriores donde el conflicto se profundiza y la risa se vuelve cada vez más reflexiva, demostrando que incluso dentro de una comedia clásica hay espacio para una crítica sofisticada cuando el guión y las actuaciones se alinean con una idea clara y bien desarrollada.